Y vamos a la otra información que nosotros habíamos anunciado. Hay un link del diario La República y dice: cuestionan a Luz Salgado por vender rifas. Ahí lo tenemos, lo tiene usted en pantalla. Cuestionan a Luz Salgado por vender rifas durante interpelación a Wilfredo Pedraza, porque se vio que estaba en esa situación. Bueno, pero también no hay que ser excesivamente suspicaces frente a todo lo que hacen los congresistas. Yo te voy a decir algo. Periodísticamente Luz Salgado es mi discípula. Yo la formé, pero ahora políticamente no sé por qué tomaría esos rumbos. Pero es una buena persona, es una buena mujer. Probablemente esto ha sido con una intención benéfica, me imagino, no lo sé. Pero no creo que lo haya hecho por alguna intención de lucro o alguna cosa inmoral, ¿no? Claro, no ha sido inadecuado. Claro, no se trata de criticar, como ya algunos seguramente en las redes lo están haciendo. Hay que ver las razones, las condiciones. Los parlamentarios ayudan, muchos de ellos, los que tienen realmente una vocación de servicio. A veces los parlamentarios están con las bases, están con los dirigentes, están ayudando obras sociales. Dicho sea de paso, estas obras sociales cada vez son menos, claro, y cada vez hay menos solidaridad. No es el momento adecuado de interpelación ministerial para vender rifas. Claro, de todas maneras, es como en gustos y en colores, no han escrito los... Como contar chistes en el velorio. Así es, y dicen que son los mejores chistes. Sí. Bien, amigos televidentes, hay mucho más. Nosotros vamos a presentar ahora, a propósito de la interpelación que mencionamos, Wilfredo Pedraza. ¿Qué ha invocado Wilfredo Pedraza? Ahí lo mostramos en pantalla. Ha invocado a la unidad de la clase política para hacer frente a la inseguridad. ¿Qué dice don César Augusto Dávila al respecto? Indudablemente el señor no conoce la problemática de la seguridad nacional. Eso es una cosa clara e indiscutible, porque si él supiera las raíces sociales de la delincuencia, cómo se maneja y cómo está creciendo en magnitud operacional y en organizaciones, ya no son simples arrebatadores de calle, que también los hay, si hay organizaciones completas de observación, complicidad con trabajadores de los bancos e instituciones y aplicación territorial de sus operaciones. Entonces no estamos hablando de unos simples arrebatadores o robaperas, como lo dicen en España. Esto se tiene que observar con un criterio estratégico global y se necesita evidentemente para ello una persona y un equipo a los que el señor Pedraza no tiene acceso. Cuando hay este tipo de noticias y se habla de una unidad de la clase política, hay muchos factores ahí, porque también la gente se indigna cuando ve que desde el Perú oficial no hay orden, cuando ve que hay viveza, hay criollos que comienzan a ganar más por encima de los demás, claro, y sobre todo porque hay derechos que no se respetan. Hay una cosa más grave. ¿A qué se referirá el señor Pedraza cuando dice unidad política? De repente quiere decir a que no lo censuren en el Congreso, o a que la prensa guarde silencio acerca de su inoperancia. Es muy probable que esté diciendo eso. A propósito de ello, se supo lo del Braem y cómo caen estos mandos militares, y surgieron voces en el Congreso un poco para suavizar la cosa con Pedraza, pero aún así prosperó. O sea, muchos pensaron, no, de repente Pedraza ya tiene un balón de oxígeno y va a aguantar, va a tomar más aire, pero vino la interpretación igual. Hay una antigua frase que dice: la victoria tiene muchos padres y en cambio la derrota es huérfana, ¿no? En este caso hay ya personajes políticos que han pretendido atribuirse la gestión de inteligencia, la capacidad de infiltración, es decir, el cambio de estrategia que felicitamos que se esté produciendo en el Braem, ¿no? Para decir esto lo hice yo o yo lo inicié. Pero no es así. En la vida militar y en el desempeño de las estrategias y tácticas, que son los avances cortos que integran la estrategia, lo que fracasa se cambia, se renueva y se mejora. Porque el que persiste en la cosa fallida es un necio que va al suicidio. Antes de pasar al segmento internacional de Habla el Pueblo, y nosotros siempre yendo más allá de la noticia, vamos a zanjar este tema de Pedraza. Es decir, hay una victoria en el Braem, pero eso no necesariamente implica que tenga una victoria en las zonas urbanas de Lima que están asoladas por la delincuencia. Claro, el ejercicio de una cartera ministerial de gobierno interior no significa que tenga que centrarse focalmente en una batalla eventualmente ganada. Tiene que desarrollar una operación estratégica de seguridad, cautela de la vida y principio de autoridad de Estado en todo el territorio nacional. Para eso es ministro el señor.
Correcto. Bien, y él a la salida de la interpelación señaló, me refiero al ministro Wilfredo Pedraza, que dicha interpelación ha servido como una buena oportunidad para recibir opiniones, críticas y exponer aquello que su sector viene desarrollando a favor de la seguridad ciudadana. Pero la mística, ¿dónde está? El policía ya no tiene esa mística. Se recuerda antes que había policías que vestían con orgullo el uniforme. El policía de la esquina era una institución, un sociólogo de la esquina. Bien, eso se trata de recuperar en el país, hacer país. Vamos al segmento internacional y vamos a mostrar lo que ha presentado el diario El Hermanón en materia de política de noticias del exterior. Egipto. Egipto es todo un caso, ahí está. Egipto, la política y el salvajismo. ¿Por qué este titular, don César Augusto Dávila? Porque no se ha respetado la vida humana en lo más mínimo y al momento de escribir esas líneas teníamos algo más de 500 muertos, ahora se está hablando de 700. ¿Qué cosa es esto? Hay varios heridos muy graves que están falleciendo. Heridos muy graves y yo creo que la cosa va para mayores, porque la cosa es tan compleja como tratar de entender el mundo islámico sin pasar por la primavera árabe. Es todo un complejo de castas, de interpretación del Corán, de afecciones religiosas, de fanatismos, de extremismos. Entonces esto es en unas regiones donde hay la tradición de los sultanes, califas, emires, como gradaciones de la autoridad dominante. Y estas personas ejercían el poder a horca y cuchillo, a cimitarra, para decirlo más precisamente. Y los que han heredado el poder, aunque sean adecuados a la modernidad, no han variado en sus usos y costumbres. Han sido personas que han actuado con puño de guerra, como el derrocado Mubarak. Ahí está la cosa. Claro, ahí nace. Mubarak ha gobernado durante décadas 30 años. Con corrupción y todo ha estado construido ahí. Claro. Cae Mubarak, viene Mursi, pero vienen también las fuerzas militares y dan un golpe. Claro. Y esto es lo que la consecuencia de todo ello. Claro, ahí la base radica en el petróleo y en algunas capacidades turísticas que desarrolla el país y que generan mucho dinero. Egipto pues es una potencia turística. Van cientos de personas cada mes a visitar las pirámides, a ver los museos de Egipto, a ver las cosas tan valiosas históricamente. Pero eso genera unos dineros que no llegan para nada en la acción social. Los sultanes, emires andan en Rolls Royce lujosísimos y el pueblo llano y pedestre anda sin zapatos y muerto de hambre. Y en nuestro segmento internacional, el presidente Ollanta Humala asistió a la asunción de mando de Horacio Cartes, presidente de Paraguay. Además se han encontrado con otros jefes de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, está también Dilma Rousseff, está Sebastián Piñera y otros. ¿Cómo vio Visión 7 esto? Adelante, vemos la nota. Ceremonia de asunción del presidente Horacio Cartes. Hace minutos finalizó el discurso de asunción, el juramento también de los nuevos ministros que van a conformar el nuevo gabinete de la presidencia de Horacio Cartes, y esta es la ceremonia que se está realizando dentro del Palacio Presidencial, la recepción a los mandatarios que están participando de la asunción de Cartes, entre ellos la presidenta Cristina Fernández. Allí vemos también al presidente de Chile, Sebastián Piñera, Ollanta Humala de Perú, Dilma Rousseff de Brasil, ese es el presidente de Taiwán, José Pepe Mujica de Uruguay, y allí vemos a la presidenta Cristina Fernández, también al príncipe Felipe de Asturias, entre otras 200 delegaciones de diferentes países que están participando de esta ceremonia. En minutos, a partir del mediodía, la presidenta Cristina Fernández va a mantener el primer encuentro bilateral con el flamante presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Bueno, el presidente Humala ha estado ahí, él es además presidente pro tempore de UNASUR. Claro. Yo creo que en su actividad política el presidente tiene que manejar estos contactos exteriores y debemos tener en cuenta que el honorable, grandioso y bravo pueblo paraguayo es un pueblo valeroso, con una historia hermosa, con mujeres bellísimas, con panoramas. ¿Cómo hizo para subsistir en esta guerra del Chaco? Y se enfrentó a la tres. Triple alianza, claro, eso es una cosa, y hay entre ellas la resistencia de Boquete, que es una cosa histórica, porque ahí combatieron mujeres, niños y varones, desde luego, y no quedó nadie.
y el último niño que quedaba se subió a una carreta y fue a informarle al Supremo acerca de lo que había ocurrido en Boquete y de la heroica resistencia que se había hecho hasta el mismo ser viviente que había fallecido ahí. Y el Supremo le dijo, ¿y usted qué hace aquí? Claro. He venido a informarle, señor, no, le dijo, usted es un desertor, que lo fusilen. He venido 12 años. Increíble, ¿no? ¿Qué tal extremo que vivieron? Sí. 3 frentes de guerra, ¿no? Y yendo ya a la actualidad, ha sido perdonada Paraguay, porque después del golpe de Fernando Lugo, de haber sido depuesto, pues entró un castigo contra Paraguay. Claro, y debemos comprender que Paraguay, por su ubicación geográfica y por sus dimensiones territoriales, es un país pequeño, muy esforzado, muy laborioso, pero amenazado terriblemente por el contrabando que entra por sus fronteras múltiples y que no está muy bien resguardada. Y terminamos nuestro segmento internacional mostrando el país. ¿Qué ha presentado el país? Ha fallecido a los 69 años Rosalía Mera, la mujer más rica de España. Efectivamente, según la revista Forbes, ya tenía más de 4.700 millones de euros. Esta es considerada la mujer española más rica. Y ahora será la muerta más rica del cementerio. Así, y bueno, las condolencias para toda la familia de esta mujer. La revista Forbes siempre está informando de este tipo de cosas. En el Perú tenemos ya algunos que están en la revista Forbes. Así es. ¿Cómo pueden explicar, esto sería bueno escribir toda una historia, cómo han hecho esas fortunas en tan poco tiempo? Bueno, ¿cómo la hacen? Hay muchas expresiones, ¿no? Una de ellas es la de Mario Puzo en El Padrino, dice, ¿no? Detrás de toda gran fortuna hay un gran crimen. No es para generalizar, pero sería para estudiar. Hay que estudiar entonces a los peruanos que están en Forbes y conocer las verdaderas historias que están detrás. Entonces, Augusto Dávila, muchas gracias por su presencia en el programa. Gracias a ti, Rafael, por darme la oportunidad de alcanzarte mi respaldo y mi felicitación por esa honrosa condecoración que te ha otorgado el alcalde de San Bartolomé. Gracias a usted, amigo televidente. Señoras y señores, a ustedes por su atención. Los esperamos en nuestra próxima edición.